Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de emergencias en hemodiálisis. A forma de introducción tenemos que 400,000 pacientes tienen enfermedad renal terminal en hemodiálisis en los Estados Unidos. De estos se practican diálisis al menos 3 veces por semana, casi 156 veces al año, más de 62 millones de sesiones de diálisis al año, con una baja tasa de complicaciones importantes como lo es el paro cardíaco, ocasionado en 7 de cada 100,000 sesiones aproximadamente. Y esta baja tasa de complicaciones importantes se debe a la seguridad, a la capacitación y al tratamiento meticuloso que se hace durante las sesiones de hemodiálisis. Existen un mayor número de complicaciones que no se deben propiamente a errores técnicos durante la tecnología, sino más a complicaciones que son secundarias a error humano. Tenemos entonces una de las primeras complicaciones, que es el síndrome de desequilibrio dialítico. Para ilustrar esto, entonces tenemos a un hombre de 75 años con hipertensión, diabetes, enfermedad renal y antecedentes de accidente cerebrovascular isquémico. Se inicia en diálisis por náuseas, disminución del apetito y una elevación del potasio sérico. Los laboratorios que se reportan antes de la sesión de diálisis son notables por una creatinina en 10.1, un nitrógeno ureico en 170 miligramos decilitro, un sodio de 128 milequivalentes, un potasio de 7.2 milequivalentes, un bicarbonato de 12 milequivalentes y una glucosa de 101 miligramos decilitro. La prescripción de la diálisis entonces requiere una duración de tratamiento de 2 horas a un flujo de 400 mililitros minuto, un flujo de dializado de 800 mililitros minuto con un dializado de sodio estándar y una ultrafiltración objetivo de 2 litros. Se utilizó un dializador de baja eficiencia. La diálisis no tiene mayores inconvenientes hasta el final del tratamiento, cuando se informa una nueva aparición de un dolor de cabeza, una presión arterial de 145/96 que fue estable durante todo el tratamiento, y posteriormente el paciente desarrolla una convulsión y la diálisis se detiene inmediatamente. Entonces, con este caso clínico ejemplificamos lo que puede corresponder a un síndrome de desequilibrio dialítico. El síndrome de desequilibrio dialítico corresponde a signos y síntomas neurológicos durante o después de una sesión de hemodiálisis, que pueden incluir cefalea, náuseas, vómito, confusión, agitación, convulsiones, coma, incluso la muerte. Se atribuye a una rápida disminución del nitrógeno ureico en sangre en la primera diálisis principalmente, lo que se conoce como un efecto de urea inversa, donde la osmolaridad sérica disminuye mucho más rápido de lo que lo puede hacer la osmolaridad a nivel intracerebral. El gradiente osmótico que desplaza agua de la sangre al cerebro genera edema cerebral, y se ha visto que existe un aumento de la expresión de las aquaporinas 4 y 9 y una disminución del transportador de urea, el UTB1, a nivel cerebral, que se ha visto que se disminuye en modelos de ratas. Adicional a eso, en el síndrome de desequilibrio dialítico, entonces tenemos que se generan unos osmoles idiogénicos y una acidosis intracerebral. Y estos osmoles idiogénicos y la acidosis intracerebral se han visto también implicados en el fenómeno fisiopatológico de esta enfermedad. Básicamente son solutos no conocidos generados en el cerebro en condiciones hiperosmolares. Existe también una rápida corrección de la acidosis metabólica. Esta rápida corrección de la acidosis metabólica, que se da durante las sesiones de diálisis, sobre todo en la primera y con niveles muy altos de nitrógeno ureico, aumentan también la osmolaridad intracerebral, participando en el fenómeno fisiopatológico del edema cerebral. Y también se ve que una rápida corrección de la acidosis puede aumentar la absorción de opioides en el sistema nervioso central, lo que pudiese imitar el síndrome y pudiese causar síntomas muy similares
a los que se ven desarrollados en el síndrome de desequilibrio dialítico. En esta gráfica entonces ejemplificamos lo que sucede en condiciones normales a nivel de las células cerebrales y a nivel de la osmolaridad plasmática. Vemos que en condiciones normales la osmolaridad en ambos espacios es igual y es homogénea. Cuando tenemos un paciente que se va a iniciar en hemodiálisis por primera vez y presenta un estado de uremia, lo que vemos es que la osmolaridad en ambos compartimientos empieza a aumentar, tanto en el compartimiento intracerebral como en el compartimiento plasmático. Y cuando tenemos un síndrome de desequilibrio dialítico y tenemos un paciente que se va a iniciar por primera vez en hemodiálisis con un estado de uremia muy elevado, lo que vemos es el efecto de urea inversa, donde la osmolaridad en el espacio plasmático disminuye mucho más rápido de lo que lo hace a nivel intracerebral. Y aquí vemos la expresión de las acuaporinas 4 y 9 y la disminución del cotransportador UTB1, el transportador de urea, que se meten dentro del proceso fisiopatológico que pudiese explicar este fenómeno. El aumento de la osmolaridad a nivel cerebral entonces está implicado con edema cerebral y los síntomas neurológicos que se puede ver durante este síndrome. El tratamiento básicamente consiste en detener la sesión de hemodiálisis, determinar cuál es la severidad de los síntomas que están afectando al paciente, y se ha visto que la instauración de dos terapias pudiesen servir con un bajo nivel de evidencia científico. Una de ellas es la solución hipertónica o el manitol, que el objetivo será disminuir la osmolaridad a nivel intracerebral, y otro objetivo sería la hiperventilación en el caso de que nuestro paciente estuviese bajo ventilación mecánica. Sin embargo, ambos tratamientos manejan un bajo nivel de evidencia. ¿Qué recomendaciones entonces vamos a tener y deberíamos tener presente cuando vamos a iniciar en una sesión de hemodiálisis a estos pacientes? Inicialmente, las estrategias para prevenirlo van basadas en la formulación de la hemodiálisis. Deberíamos limitar esa primera sesión de hemodiálisis a no más de 2 o 2.5 horas, limitando el flujo sanguíneo de 200 a 250 mililitros minuto. Pudiésemos usar otras estrategias como el modelado de sodio o un dializado alto en sodio para evitar esos desequilibrios a nivel osmolar, y deberíamos considerar, según la situación y el estado clínico del paciente, deberíamos considerar una terapia dialítica continua y de más espacio para lograr un flujo sanguíneo mucho más bajo, pero siempre constante. De esta manera no deberíamos reducir los niveles de urea más del 40% en la primera sesión, y se ha visto que existe un mayor riesgo de desarrollar el síndrome de desequilibrio dialítico con niveles de urea por encima de 175 miligramos decilitro. Este es un valor que se ha estandarizado. Sin embargo, debemos recordar que a cualquier valor de nitrógeno ureico por encima de 100 miligramos decilitro pudiésemos presentar la manifestación de este síndrome. Entonces, son como recomendaciones que hacemos durante las primeras sesiones de hemodiálisis. Entonces, respecto a nuestro caso clínico inicial, ¿cómo podríamos haber modificado la diálisis para reducir el riesgo de síndrome de desequilibrio de este paciente? Sería A, reducir el objetivo de ultrafiltración; B, reducir la concentración de dializado de sodio; C, reducir el flujo sanguíneo; o D, aumentar el tiempo de tratamiento. En este caso, y según las recomendaciones que vimos anteriormente, la respuesta más idónea sería reducir el flujo sanguíneo, no hacer la primera sesión de diálisis a 400 mililitros minuto como se realizó en este primer caso, sino que reducir la tasa de 200 a 250 mililitros minuto para ser, un poco más seguros a la hora de realizar este procedimiento. De igual manera, quisiera aclararles que
a pesar de que estas son estrategias que pudiesen prevenir el desarrollo de este síndrome, muchas veces, cumpliendo todas las estrategias preventivas, el paciente pudiese desarrollar el síndrome de desequilibrio dialítico, ya que la reducción de los niveles de urea es independiente en cada paciente. Y si nuestro objetivo es no reducir más allá del 40% con estas estrategias, nada me asegura que aplicando adecuadamente las estrategias de prevención yo vaya a cumplir ese objetivo y esa meta de reducción, pero con una alta probabilidad podríamos lograrlo. La segunda complicación que debemos tener en cuenta a la hora de las sesiones de hemodiálisis es el embolismo aéreo. Entonces tenemos el siguiente caso: un hombre de 70 años comienza la hemodiálisis con un catéter temporal para una lesión renal aguda que se produce después de una cirugía de derivación coronaria. De repente desarrolla tos, hipoxia e hipotensión, y al examen cardíaco se revela un soplo continuo tanto en la sístole como en la diástole. Entonces, para hablar un poco del embolismo aéreo, tenemos esta gráfica que ejemplifica los sitios más frecuentes donde se puede generar el embolismo aéreo. Empezando por el paciente, el puerto de salida del paciente, tenemos que en esta primera conexión se puede generar un primer punto de ingreso de embolismo aéreo, y también debemos tener en cuenta los niveles de presión que se manejan en este primer punto de salida del paciente, que son presiones negativas. Otro punto de acceso es durante la conexión de los sitios de anticoagulación o de conexión de soluciones salinas. Estos puntos de conexión también pueden ser susceptibles de generar embolia aérea. Y otro punto de formación de émbolos aéreos sería posterior al filtro, donde también se podrían generar durante las conexiones burbujas de aire que pudiesen atravesar el sistema. Las máquinas de hemodiálisis tienen un sistema de seguridad que es una trampa de aire que se activa cuando ingresa una burbuja de aire a ese sistema, se baja o se sensa una baja en la presión del flujo sanguíneo, lo que activaría la trampa y detendría todo el sistema, indicando que existe una baja en la presión y que habría que verificar todo el sistema a ver en qué punto se puede encontrar algún tipo de embolismo aéreo que pues digamos pueda ingresar al paciente. Pero este es un sistema que es seguro y es confiable. Se debe, digamos, organizar y activar las alarmas para que se pueda detectar que existe una disminución del flujo, se pueda activar la alarma y el personal a cargo pueda actuar o repercutir en lo que está sucediendo de forma errónea durante todo el sistema. Entonces tenemos que los síntomas van a depender tanto del volumen como la velocidad de entrada de aire y los órganos que puedan ser afectados. Generalmente las microburbujas que puedan ingresar y que no se puedan detectar en la trampa de aire no causan ningún efecto inmediato. Sin embargo, se ha visto que estas microburbujas o microembolismos son los causantes de trastornos pulmonares y cerebrales crónicos en pacientes que llevan mucho tiempo en sesiones de hemodiálisis. Los casos severos de embolia aérea implican un aumento de la presión arterial pulmonar, pueden causar edema pulmonar, hipoxia y llegar incluso al paro cardíaco. Grandes cantidades de aire pueden pasar de la circulación venosa a la arterial y esto, cuando ya están en circulación arterial, causar episodios de isquemia. Uno de los métodos diagnósticos que podemos usar en el caso de que lo sospechamos pueden ser resonancias magnéticas cerebrales o tomografías axiales computarizadas que pueden diagnosticar la embolia aérea, y las vamos a realizar dependiendo del sitio que se presuma pueda estar afectado. Va a ser a nivel del sistema nervioso central o a nivel cardiopulmonar. El tratamiento implica detener la hemodiálisis sin devolver la sangre del circuito al paciente, administrar oxígeno suplementario a altas fracciones inspiradas de oxígeno, lo que me va a permitir desplazar el nitrógeno para tratar de disminuir el tamaño de este embolismo aéreo. Vamos a iniciar un soporte hemodinámico cuando se requiera
Y una de las estrategias de posicionamiento de estos pacientes implican una lateralización hacia la izquierda, que esto evitaría el ingreso de aire que va del ventrículo derecho a la circulación pulmonar. Y en caso de que ya tengamos una embolia arterial, o sea que ya está en circulación sistémica arterial, pues la lateralización izquierda ya no me serviría y deberíamos colocar a nuestro paciente en posición supina para evitar que por fenómenos de gravedad estos émbolos se desplacen mucho más fácil. Dentro de las recomendaciones que tenemos serían evitar tasas de flujo sanguíneo muy altas, mantener los niveles de sangre alto en las trampas de aire para que las trampas de aire puedan detectar esas bajas en los flujos y puedan activar la alarma y detener el sistema. Dar una buena capacitación al personal y entrenamiento para evitar el ingreso de émbolos de aire durante las conexiones a los catéteres, a las fístulas y durante el armado completo de las máquinas de hemodiálisis. Y también debemos tener en cuenta que durante la colocación y los retiros de catéteres también podemos tener embolias aéreas y, digamos, dentro de las recomendaciones que tenemos serían corregir la hipovolemia para aumentar la capacitancia venosa, una posición de Trendelenburg durante la colocación de catéteres, sobre todo a nivel subclavio yugular, cebar el catéter, insertar la aguja durante la expiración, extraer el catéter durante Valsalva con respiración retenida y después de una inspiración completa que me va a permitir mantener, digamos, una buena capacitancia venosa de evitar el ingreso de aire y posterior al retiro colocar un apósito oclusivo para evitar el ingreso de aire a través del orificio de la piel que se genera. De esta manera, ¿cuál sería entonces el siguiente paso más adecuado además de detener la sesión de hemodiálisis en nuestro caso inicial? Sería entonces colocar el paciente con un 100% de oxígeno, iniciar la terapia trombolítica intravenosa, iniciar los corticosteroides y antihistamínicos intravenosos, obtener un ecocardiograma, colocar al paciente en la posición inversa de Trendelenburg. En este caso, y según nuestro caso clínico y las recomendaciones antes dadas, la respuesta sería colocar un oxígeno al 100% para desplazar el nitrógeno y de esta manera, como medida inicial, empezar a disminuir el tamaño del émbolo. Por supuesto, esta es como una medida inicial y dependiendo de los síntomas que se manifiesten en el paciente, pues dar las medidas de soporte hemodinámico que se requieran. Nuestra tercera complicación es la hemólisis. Entonces, en este caso clínico, durante un turno en una clínica de diálisis, varios pacientes desarrollan dolor abdominal, náuseas, vómitos e hipertensión durante su tratamiento de diálisis. El examen del circuito extracorporal es notable porque la sangre tiene un color rojo cereza que es más brillante de lo habitual. Los pacientes afectados son transportados a un hospital local donde las pruebas de laboratorio vuelven a medir los niveles de hemoglobina que van desde 5 a 8 gramos decilitro en comparación con 10 a 11 gramos decilitro que presentaban los pacientes en controles previos. Y además de eso presentan una elevación del potasio sérico de leve a moderada intensidad. Entonces, la hemólisis tenemos que generalmente durante las sesiones de hemodiálisis tenemos una carga de hemólisis que es mínima, pero siempre habrá una carga de hemólisis. Esto se debe a los flujos que se manejan durante las sesiones de hemodiálisis. Hay unos flujos mucho más rápidos de los glóbulos rojos hacia el centro del circuito y se empiezan a ralentizar hacia la periferia del circuito. Estos cambios de velocidad que se generan al interior del circuito generan algún grado de hemólisis que es irrelevante clínicamente. Sin embargo, pues tenemos que los cambios osmóticos en sangre, contaminantes del dializado o la hipertermia del sistema pueden causar hemólisis que pueda llegar a ser clínicamente significativo. La fuerza que es diferencial en los glóbulos rojos en el circuito también está implicada con flujos altos de diálisis o con una aguja de conexión pequeña a, por ejemplo, fístulas. Y también tenemos que tener en cuenta la integridad de los tubos del circuito. Tenemos que normalmente con presiones negativas o positivas entre 1500 y 2500 milímetros de mercurio respectivamente, no se genera hemólisis, pero debemos tener en cuenta que presiones más bajas o más altas de estas establecidas sí lo pudieran generar.
Las causas de hemólisis durante el hemodializado se dividen básicamente en tres, unas que son relacionadas al líquido dializado con contaminantes como cobre, zinc, nitratos, nitritos, cloramina, dializados hiposmolares, hipertermia en el circuito. Otros que son relacionados al circuito extracorpóreo como maloclusión de la bomba o agujas de bajo calibre, oclusiones parciales del catéter o digamos tubos que están en mal estado, que están doblados o que no están íntegros, y otros que son relacionados con el paciente como antecedentes de anemia de células falciformes, esferocitosis hereditaria o hemólisis autoinmune, que pudiesen, digamos, ser más propensos a desarrollar hemólisis solamente por el mismo flujo alto que se aplica en el circuito. En esta gráfica vemos en la parte superior, vemos un circuito de dializado normal, con un proceso, digamos, normal sin complicaciones, y en nuestra gráfica inferior vemos las variables que pudiesen estar implicadas en los procesos de hemólisis. Uno es entonces la presión negativa excesiva que se puede generar en el inicio del sistema. Otra es a nivel del filtro, donde se pueden combinar la sangre con sustancias que puedan provocar hemólisis como la cloramina, el cobre, los nitratos o dializados muy hipotónicos o concentrados de dializados muy hipotónicos. Y tenemos también la integridad de los circuitos, que si digamos se pierde esa integridad, los glóbulos rojos pudiesen encontrar un factor adicional de resistencia que pudiese estar implicado en los procesos de hemólisis. Esto es básicamente un algoritmo que nos lleva a sospechar y qué hacer durante una sesión de hemodiálisis donde yo estoy sospechando que hay hemólisis. Uno de ellos entonces es detener la sesión de hemodiálisis, determinar y sospechar que pudiese existir un proceso de hemólisis, tomar las pruebas de laboratorio correspondientes para poder realizar el diagnóstico, examinar al paciente, estabilizarlo por la parte hemodinámica si es necesario, documentar lo que ha sucedido y determinar en qué fase del proceso de hemodiálisis pudo haber sucedido la hemólisis, chequear los líquidos dedializados, determinar cuál es, si la máquina propiamente tiene un fallo o si son varias máquinas las que tienen un fallo, revisar qué ha sucedido y finalmente diagnosticar y hacer un proceso de prevención y de recapacitación para que esta situación no vuelva a suceder. Entonces, ¿cuál de los siguientes podría haber causado hemólisis en estos pacientes? Uno, el dializado hipotónico, tubos de sangre torcido, exposición a la cloramina o todo lo anterior. Según vimos, entonces tanto el dializado hipotónico como el tubo de sangre torcido, como la exposición a cloramina o a otros agentes, pueden ser causantes de hemólisis y probablemente sea todo lo anterior lo que haya causado los procesos de hemólisis en los pacientes previamente comentados. Otra de las complicaciones es la hemorragia del acceso vascular. Entonces, tenemos que la hemorragia del acceso vascular es una complicación que es rara, pero que puede ser potencialmente mortal. 1.654 pacientes fallecen en Estados Unidos durante el 2000 y el 2006 secundario a complicaciones por hemorragias del acceso vasculares. El 80% de estos casos ocurren fuera de la unidad renal, o sea que es una complicación que no se presenta de forma inmediata, sino que se puede manifestar posteriormente, y podemos tener que se puede ver a una ruptura de una fístula arteriovenosa o de un injerto arteriovenosa, y generalmente hay menos complicaciones con catéteres y son más las complicaciones relacionadas con fístulas o injertos. La ruptura se da en sitios de debilitamiento de la pared del vaso. Generalmente hay formación de aneurismas y pseudoaneurismas por punciones repetidas en el mismo sitio, y debemos diferenciar entonces entre un aneurisma y un pseudoaneurisma.
Los aneurismas son dilataciones focales del vaso y los pseudoaneurismas son hematomas que se comunican con la fístula a través de un defecto en la pared del vaso y solamente sucede en los injertos arteriovenosos. En los injertos arteriovenosos vamos a tener la mayor probabilidad de complicaciones por hemorragia, ya que existe una mayor presión de acceso interno y una menor capacidad para reparar estos defectos en los sitios de punción. Otros factores de riesgo son los altos flujos sanguíneos, las dilataciones repetidas por estenosis recurrentes, infecciones previas que se puedan generar en los sitios de fístula de injerto, estenosis venosa, y más de la mitad de los pacientes que tienen una hemorragia van a presentar alguna complicación previa, días o semanas, antes de que se presente una complicación por sangrado del acceso. El manejo se basa en una presión directa del sitio de sangrado, evitar colocación de torniquete debido a la comunicación del flujo que hay en estas formaciones arteriovenosas. En casos ya quirúrgicos, una ligadura del acceso vascular, evitar la formación de aneurismas y pseudoaneurismas con una técnica de canulación adecuada y la evaluación constante de todos los accesos vasculares, identificando si hay una piel brillante, si hay un aumento del tamaño, si hay zonas de necrosis, si hay dolor o si hay signos locales de infección antes de canalizar las fístulas o los injertos e iniciar las sesiones de hemodiálisis. Esa sería entonces una imagen de una formación de un aneurisma, de un injerto arteriovenoso, y vemos que efectivamente se forma un abombamiento con piel brillante, algo de equimosis y puede ser algo doloroso para el paciente. Y finalmente tenemos la complicación más frecuente que se puede presentar durante las sesiones de hemodiálisis, que es la hipotensión intradiálisis. La hipotensión intradiálisis se define como una disminución de más de 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica o más de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial media. Hay síntomas de bajo gasto, como lo es, por ejemplo, somnolencia, síncope, piel fría o piel moteada, y generalmente requiere intervenciones por parte del personal de diálisis para la corrección de esta hipotensión. La hipotensión intradiálisis es importante porque es un factor de riesgo para arritmias cardíacas, para trombosis del acceso vascular, para fenómenos de isquemia cerebral, cardíaca o mesentérica, y afecta la adecuada ultrafiltración con un deterioro marcado en la función miocárdica. Los episodios de hipotensión intradiálisis van a generar que las sesiones de hemodiálisis sean incompletas, no se genere un buen ultrafiltrado o un buen barrido de las toxinas, y esto finalmente va a impactar tanto en la función miocárdica como en el metabolismo en general. Dentro de la fisiopatología tenemos las tasas de ultrafiltrado y el sistema cardiovascular. Dentro del sistema cardiovascular tenemos que pacientes que están en sesiones de diálisis crónica empiezan a tener fallas en vasoreceptores que me van a alterar los mecanismos de defensa o los mecanismos de homeostasis que van a actuar frente a estos episodios de hipotensión y que no van a lograr recuperar los niveles óptimos de tensión arterial durante estas sesiones de hemodiálisis. Y a nivel del paciente tenemos que se genera un desequilibrio entre el líquido intersticial y el líquido intracelular en conjunto con el líquido intravascular o plasma que estoy dializando. Este desequilibrio básicamente va a alterar los mecanismos fisiopatológicos donde un exceso de ultrafiltrado no se va a lograr compensar con el líquido normal a nivel intersticial. Si yo ultrafiltro más de lo que se logra compensar a nivel intersticial, pues entonces yo voy a tener fenómenos de hipotensión intradiálisis. De esta manera yo no puedo sacar más ultrafiltrado de un vaso sanguíneo, sino que debo esperar que el refilling que se genera a nivel intersticial logre compensar nuevamente ese líquido intravascular que se está sacando en exceso, y de esta forma lograr llevar al paciente a la siguiente sesión de hemodiálisis
de una forma mucho más adecuada. Esto es entonces la tasa de ultrafiltración y la tasa del refilling que se hace desde el espacio intersticial a través de la linfa y nuevamente al espacio intravascular. Si yo supero la tasa de ultrafiltración y no dejo que se haga una tasa de refilling de forma adecuada, pues entonces voy a propiciar los fenómenos de hipotensión intradiálisis. Las intervenciones que yo podría, digamos, usar para evitar estos episodios va a ser inicialmente establecer un adecuado peso seco. El peso seco, recordemos que es el menor peso posible con la menor tasa de efectos adversos que se pueda lograr en el paciente con las sesiones de ultrafiltrado, y yo debo establecer cuál es el peso seco adecuado donde yo evite las hipotensiones intradiálisis. Otra de las medidas sería reducir la tasa de ultrafiltración, limitar las ganancias de peso que se generen entre las sesiones de diálisis. Si es interdiaria, debo evitar que el paciente exceda su peso seco más allá de valores extraordinarios, para evitar que durante las sesiones de hemodiálisis yo tenga que tener una tasa mayor de ultrafiltración, y al yo tener una tasa mayor de ultrafiltración, pues esto va a ser un factor de riesgo para generar la hipotensión intradiálisis. Otra de las estrategias puede ser un líquido dializado frío, un modelado de ultrafiltrado donde yo tenga un mayor aporte de sodio para evitar estos fenómenos de hipotensión y ayudar con el sistema de renina, angiotensina, aldosterona y evitar la pérdida de líquido. Y se han visto otras estrategias como la L-carnitina, que tiene muy poca evidencia, y un medicamento que se llama midodrine, donde yo pudiese, al administrarlo, poder aumentar las presiones para mantener las presiones intradiálisis en unos niveles mucho más seguros. De esta manera, entonces, reducir la tasa de ultrafiltración para igualar la tasa de recarga del paciente, evitar medicamentos de acción corta que necesitan una administración frecuente, evitar antihipertensivos una vez al día siempre que sea posible, y evitar las tasas de ultrafiltración que excedan la capacidad del sistema cardiovascular del paciente para compensar estos fenómenos. Entonces, los errores en la evaluación del peso seco pueden provocar hipotensión intradiálisis, como ya lo vimos previamente, y recordar pues que el peso seco es el peso postdiálisis más bajo tolerado en el que hay signos o síntomas mínimos de hipovolemia o hipervolemia. En este caso podemos en cada sesión de hemodiálisis ajustar el peso seco hacia la alta o hacia la baja según los requerimientos y las manifestaciones que pueda presentar el paciente. Bueno, de esta forma entonces terminamos esta corta presentación donde abarcamos en grandes términos las complicaciones más frecuentes que se pueden presentar durante las sesiones de diálisis. Recordemos que entender esto es muy importante para todo el personal que está al cuidado de estos pacientes que tienen enfermedad renal crónica o que por el contrario son pacientes agudos y yo necesito dializarlos por primera vez. Entonces espero les haya gustado, y si les gustó, por favor suscríbanse, activen la campanita para que puedan llegarle todas las notificaciones de los nuevos videos con este contenido académico que vamos a estar subiendo con cierta frecuencia. Y un saludo a todos.